Meditemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Saltamos aproximadamente 3 décadas entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Mateo no da explicaciones acerca de lo que sucede en esos 30 años aproximados que existen entre el capítulo 2 y el capítulo 3, sino que Mateo inicia la narración con un personaje llamado Juan el Bautista, a quien tampoco se molesta en describir quién es. Nosotros sabemos por el Evangelio de Lucas que Juan el Bautista fue apartado por Dios desde el vientre de su madre y que es primo, de hecho, de Jesucristo, ¿verdad? Es la madre de Jesucristo, María, es pariente o prima de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Pero entendemos nosotros por el Evangelio de Mateo, al que, como dijimos, no identificamos, que tenía una tarea especial. Él tiene la tarea de preparar el camino para el ministerio de Jesucristo. Dice los versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista aparece en Judea. Él nace por donde Judea. No sé si recuerdan, pero Elizabeth vivía en las montañas de Judea. Y Juan el Bautista no aparece en las montañas, sino hacia el otro lado de las montañas donde está el río Jordán, muy cerca de Jericó, que por cierto también está muy cerca de Belén, donde el Señor nace. Y su trabajo era el trabajo de predicador. Esta declaración, lean conmigo, dice, esta será su predicación: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos está llegando. Aquel que gobierna el cielo y la tierra vendrá a reclamar lo que es suyo entre los hombres. Pero este lenguaje también debía traer problemas. Los judíos ya sabían que de Jehová era la tierra y su plenitud, todos los hombres y los que habitan en ella, sin importar. Pero en alguna otra manera, el mundo no había reconocido que Dios es Señor de todo lo que hay. Por lo que Juan anuncia que ese reino que está en la tierra, que es universal, vendrá específicamente a tomar posesión en la vida de los hombres. Como dirá el mismo Señor más adelante, en los capítulos más adelante, como se hace su voluntad en el cielo, así también debe hacerse en la tierra. Eso significa que el reino de los dioses, del reino de los cielos se está acercando. Y la primera voluntad que debe hacerse en la tierra, como es que se hace en todo el dominio del Señor, es que los hombres se arrepientan. Esa es la primera voluntad de Dios. Eso dice el versículo 2, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero este reino no vendría de la nada. Dios mismo era quien traería este reino. No es el cielo el que está bajando, es Dios mismo que está trayendo su reino. Y lo sabemos porque Mateo nos cita exactamente qué es lo que está pasando en esta historia. Mateo hace el comentario y dice, esta historia significa el cumplimiento de esta profecía. ¿Cuál es esa profecía? Bueno, la cita en el versículo 3. Pues Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Lucas sí quiere que sepamos cuál es la historia de Juan el Bautista. A Mateo no le importa. Mateo lo que quiere que sepamos es que Juan el Bautista ahí tiene un propósito específico. Él es el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Ese hombre que aparece de la nada en la narración. Y yo sé que todos sabemos cómo son los evangelios y sabemos las historias de los evangelios. Pero mientras avancemos en Mateo, yo necesito que ustedes olviden todo lo que saben de los otros evangelios. Y se pongan a pensar. Imaginen, Mateo está escribiendo acerca de la niñez del Señor. Y de repente del capítulo 2 al capítulo 3, un nuevo personaje.
Juan el Bautista. Y uno se pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué aparece de repente? Y Mateo, la única explicación que nos da es, este hombre es el cumplimiento del profeta Isaías. Acompáñame a Isaías. Para entender cuál es su trabajo, qué está tratando de decir Mateo, necesitamos ir a Isaías capítulo 40. No lo vamos a leer todo, vamos a leer aquellas partes esenciales para nuestro entendimiento. Versículo 2. Vamos a leer versículo 2 al 5 y después del 9 al 11. Dice Isaías, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ved aquí al Dios, versículo 9 al final, versículo 9 al final del 9. Ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, Mateo nos está tratando de decir que este personaje que aparece en su narración es el cumplimiento de este texto. Juan el Bautista es el que está preparando el camino a Jehová. El texto no dice que está preparando el camino a un hombre, es Jehová quien vendrá. Versículo 9 del capítulo 40 de Isaías. Ved a Dios, aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá, es el Señor. Quien está preparando el camino es Juan el Bautista. Y entonces Mateo está narrando el advenimiento de Dios. Eso significa que el reino de los cielos se está acercando. Dios se está acercando. Y ahora Mateo nos aclara que su mensaje no es sino el cumplimiento completo de lo que dijo Isaías. Dios está llevando su voz y Dios mismo está aplanando el camino para su propia llegada. Pero su propósito no es conquistar. Su propósito no es derribar a los romanos. Isaías nos dice cuál es su propósito. Su propósito, dice acá en el capítulo 40, versículo 2, que su tiempo es cumplido y que su pecado es perdonado. Versículo 11, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará sus corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios llegará para que Él mismo perdone sus pecados. Apacentar al rebaño. Si Él era la voz que clamaba en el desierto, es porque Dios mismo aparecería pronto en la escena de la narración de Mateo. Eso dice Isaías, ved aquí al Dios vuestro. Pero antes se debía aplanar el camino. ¿Cuál es el significado de aplanar el camino? Bueno, en la antigüedad como hoy, se aplana el camino para que las personas y los vehículos puedan transitar. Si el camino no se aplana, nadie puede pasar. Y esto es lo que nos dice el profeta Isaías. Alguien debe aplanar el camino para que Dios venga. Y Juan el Bautista es el cumplimiento de esa preparación. Pero obviamente, Isaías no tiene en mente un cumplimiento literal. O sea, Dios necesita que nadie le aplane el camino. Dios no necesita que nadie quite la maleza, no necesita que nadie asfalte. Entonces lo que el Señor tiene en mente es enviar un profeta para que prepare a su pueblo para que Él venga.
Y Juan el Bautista es el cumplimiento de esta preparación. ¿Y cómo está preparando el advenimiento de Dios? Con su mensaje: arrepiéntanse, conviértanse. Este mandamiento no es una sugerencia, es la obligación de todas las personas que le escuchan. Cambien su forma de pensar. Vuélvanse a Jehová. Regresen de sus malos caminos. Es un cambio radical de vida. No se trata de sentir remordimiento ni de pequeñas modificaciones a su agenda. Es un giro de 180 grados en su forma de vivir. Es un corazón completamente nuevo. Es volverse a Dios, porque Dios se está volviendo a ellos. Pero no comamos ansias, hermanos. Regresemos a Juan el Bautista, versículos 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo, aunque no nos dice el origen físico de Juan el Bautista, no nos narra su historia, su biografía, solamente su propósito, sí nos da ciertos datos acerca de cómo luce, y uno se pregunta por qué Mateo hace eso, ¿no? Mateo, ¿por qué nos da esos datos? ¿Qué datos nos da Mateo? Él nos habla de su forma de vestir, dice que estaba vestido con ropa de camello. Bueno, uno pensaría que la ropa de camello antes era popular y nunca fue popular la ropa de camello. Ni hoy ni antes. Porque la ropa de camello, imaginan el camello, ¿no? El camello tiene una piel gruesa. Y imagínense poner una piel gruesa. Es poco cómoda, no se dobla, es áspera, es rústica. Y esa ropa está amarrada o está cerrada por un cincho o un cinturón de cuero que no era mucho más estético, como lo es hoy hablar de un cincho de cuero. Es algo más funcional para cerrar esa ropa que no podía cerrarse por sí sola. La comida, poco común también y muy austera. Él comía langostas. Era una comida muy que se conseguía en el desierto, con una fuente de proteína accesible. Y la miel también era debido a la vida que llevaba en el desierto. Y esa forma de vida, especialmente la ropa, no es mencionada de manera casual. Cualquiera que fuera un buen lector de la palabra del Antiguo Testamento, recuerden que Mateo fue escrito para judíos, cualquiera que fuera un buen lector del Antiguo Testamento, al ver a Juan el Bautista, rápidamente reconocería a una figura especial del Antiguo Testamento. Su nombre era Elías. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nos dice que Elías también predicaba. Elías también era un hombre del desierto, y Elías estaba vestido de camello y de cinturón de cuero. Nuevamente, Elías y Juan el Bautista no son contemporáneos. Entre Elías y Juan el Bautista hay más o menos, hay casi un siglo de diferencia. Pero hay casi un milenio de diferencia, varios siglos, unos 800 años. Y tampoco era popular la vestimenta de camello. Así que también Elías era visto como alguien excéntrico que vivía en el desierto, como un ermitaño. Y entonces, esta semejanza explica por qué las multitudes de Jerusalén y de toda Judea y de alrededor del Jordán acudían a él. Porque durante 400 años, desde Malaquías, no había Dios mandado un profeta a Israel. Y lo último que le dice Dios a Malaquías en Malaquías 4 es: regresará Elías. Malaquías trae una profecía a Israel y le dice: yo enviaré a Elías. Y Elías aparece en Mateo. Veían en Juan el Bautista no solo un hombre extraño por su dieta y por su ropa, sino un profeta con la autoridad de Dios, enviado para preparar el camino
al Señor. Y es que el mismo Malaquías nos dice que Elías debía regresar para anunciar al Señor. ¿Y qué mejor forma de recibir al Señor que a través de un lavamiento? Los lavamientos, aquí dice los bautizos y lavamientos es lo mismo. Los bautizos eran comunes en el Antiguo Testamento a través de la ley. La ley mandaba a lavar muchas cosas que estaban en el templo, a bautizarlas, y posteriormente se convirtió en una práctica común entre los rabinos del tiempo de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista no era el único que bautizaba, había muchos rabinos que para ingresarlos en su movimiento también eran bautizados. Y Juan el Bautista toma este ritual y lo aplica a quienes reconocían su necesidad de limpieza espiritual y su preparación para la llegada del Mesías. Porque Juan el Bautista predicaba y decía, el reino de los cielos está cerca, Dios se está acercando. Y la gente respondía y le decía a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les decía, esta es la forma de preparar es el camino del Señor. Bautícense y confiesen sus pecados. Límpiense, prepárense, porque Dios se está acercando. Pero Juan el Bautista tenía otro público no tan dispuesto. Versículos 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El otro grupo de espectadores de Juan el Bautista que no atendían a la voz de Juan eran los fariseos y los saduceos. Y como ya hemos mencionado, los fariseos y los saduceos no eran amigos. Si los fariseos eran partidarios religiosos del grupo que esperaban al Mesías, y los saduceos eran un grupo de la élite de Judea, y eran un poquito más afines al gobierno de Herodes, solamente un poquito. Y había conflictos entre los fariseos eran más populares que los saduceos solo eran, además de ser la élite, eran los sacerdotes. Los fariseos eran este grupo religioso que era expertos en la ley y en la tradición oral, con influencia sobre el pueblo a través de la enseñanza en estos lugares que les llamaban las sinagogas. Las sinagogas no están en la palabra, solo inventaron los israelitas mientras estaban en Babilonia, como no existía el templo. Y ellos empezaron a enseñar ahí. Y esto debido a la necesidad de la enseñanza, ya que los sacerdotes y los levitas habían sido negligentes en la enseñanza. Sin embargo, surge el movimiento de los saduceos que formaban la aristocracia sacerdotal. Ellos estaban en el templo, controlaban el templo, los sacrificios y defendían la palabra de Dios, a diferencia de los fariseos, que ellos eran más tradicionalistas. Cuando Juan vio que ellos se estaban acercando, tanto los fariseos como los saduceos, los pone en la misma bolsa y les predica y les dice, generación de víboras, denuncia su falsedad y peligro espiritual. Ellos no se estaban preparando para el reino de los cielos. Su apariencia podía parecer correcta, pero su corazón no estaba siendo una calzada para el camino del Señor. Y entonces le lanza una pregunta que los confronta directamente y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Con esto, Juan estaba señalando que ellos no tenían ningún tipo de autoridad ni preparación para escapar del juicio de Dios. ¿Quién les dijo que podían huir de la ira venidera? Porque la ira estaba frente a ellos. Y así como el reino de Dios se estaba acercando para perdonar, aquellos que no calzaran su corazón, no recibirían el perdón.
Ellos estaban quedando advertidos. Solo un arrepentimiento genuino y un cambio de vida podrían hacerle frente al juicio de Dios. Juan no deja con la incógnita acerca de qué hay que hacer, sino que él les dice explícitamente la respuesta que necesita. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que el arrepentimiento no es un sentimiento, no son palabras vacías tiradas al cielo. El arrepentimiento es una vida que regresa al Señor. Estos frutos de arrepentimiento representan los comportamientos que demuestran un corazón que regresa a Dios. Así como el mismo Zaqueo lo experimenta, devuelve todo lo que tiene y aún más porque ha conocido al Señor. Como David lo experimenta cuando derrama su corazón delante del Señor por haberlo ofendido. Esos son los frutos de arrepentimiento. Y Juan sigue confrontándolos. No quiere dejar esto a la ligera, ni quiere dejar ningún cabo suelto. Y les dice, no penséis dentro de vosotros mismos, que ni se les ocurra pensar que por ser hijos de Abraham, ustedes se librarán de esto. Tenemos por padre a Abraham, pensarán ellos. Con estas palabras advierte que su linaje o su herencia o su posición religiosa siquiera no garantizaban absolutamente nada delante de Dios. El énfasis está en que la única seguridad que ellos podían encontrar era que prepararan su corazón como calzada y camino al Señor. Dios no acepta los títulos, no acepta la descendencia, Él requiere un corazón transformado que produzca arrepentimiento. Esta frase subraya que la relación con Dios no se funda en lo que otros hicieron en el pasado, sino en la misma respuesta que nosotros tenemos de forma personal ante el Señor. Y Juan el Bautista le da una especie de ejemplo absurdo y le dice, yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor puede hacer lo absurdo y diciéndoles que si el Señor necesitara hijos, no los necesitaría del linaje de Abraham, podría levantarlos donde Él quisiera. El pueblo que finalmente se acerca al Señor en Isaías 40 es cualquiera que tenga un corazón contrito y humillado. Ellos podían tener la circuncisión, pero si no tenían la fe de Abraham, Abraham no era su padre. Juan les advierte también y les dice, ya también está puesta el hacha a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Con esta imagen tan gráfica, él comunica la inminencia del juicio de Dios. Bueno, el hacha simboliza esa autoridad y dice que está a la raíz, está clavada en la raíz. Solamente para que alguien la tome y siga cortando el árbol que quiere talar. Cada árbol que no produzca fruto, cada persona que no produzca arrepentimiento, que no refleje una transformación real, será cortada y destruida. Esta metáfora combina esta claridad visual con una fuerza moral que nos debe dejar claro que el arrepentimiento no es opcional, es el único camino para huir, para evitar la ira de Dios. El árbol no será quitado solamente, sino que será echado al fuego. Él aclara algo acerca de su ministerio, versículo 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista distingue claramente entre su ministerio y el ministerio del Dios que se está acercando. Recuérdense que yo quiero en serio que ustedes olviden todo lo que ya saben del Evangelio y los otros evangelios. Juan está preparando calzada a Dios que se está acercando. Y le está diciendo que detrás de él, a quien le está preparando
un camino, es alguien que lleva un calzado y que él no es digno de llevar. Que su ministerio, aunque es un ministerio preparatorio, no es un ministerio idéntico. El bautismo de Juan el Bautista es externo, simbólico, diseñado solamente para señalar el arrepentimiento y la limpieza de los pecados. Juan el Bautista no puede hacer más que eso. Pero el ser que se está acercando, para quien él está predicando, es el único que puede transformar el corazón. ¿Por qué? Porque es más poderoso que Dios. Pero es que más poderoso que Juan, porque es Dios. Un bautismo espiritual que transforma el corazón y concede el poder para vivir bajo el reino de Dios. Él bautizará con aquello único que no puede dar los hombres, el Espíritu Santo. Y esto debía evocar en los lectores el mismo Dios que derramaba su espíritu con aquellas personas que él deseaba, para tomar, para seleccionarlos y usarlos para su propia gloria. Y aquí usa la palabra fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego. No puedo decir que es una interpretación fácil. No quiero decir que todo el mundo lo sabe, sino hay que tener mucho cuidado con esto. Parece que ese fuego habla de la purificación y de la forma en que el Espíritu Santo se manifestaría en hechos. De esta manera, al decir que Juan el Bautista es digno de llevarle las sandalias a Dios, Juan expresa su propia humildad y reconoce la supremacía de aquel que está acercándose, dejando en claro que él solamente es el mensajero, el aplanador del camino, mientras el que se acerca traerá toda la obra definitiva. Juan el Bautista nos aclara algo acerca de quien está llegando. Es que quiero que lo piensen en serio, que Isaías está anunciando a Dios, y Juan el Bautista empieza a decir que este que se acerca, que debería ser Dios, tiene calzado y que envía su Espíritu Santo y fuego, pero dice que también tiene un aventador en su mano. Un aventador es un instrumento que tenían los campesinos con 3 dientes, esto yo lo hablé cuando prediqué de Ruth, en el cual ellos metían el aventador en la paja y tiraban la paja al aire. El viento se lleva la paja, cuando dice el Salmo 1, como tamo que se lleva el viento, a eso se refiere, el tamo es esa paja, y lo sólido que es el grano cae. Y así era limpiado el grano. Agarraba un poco de paja, lo tiraba al viento, el viento se llevaba la paja y el grano caía, y así. Entonces ellos podían acceder a ese fruto. Esta figura que nos está enseñando el Señor es la figura con la cual nos explica que este ser que está acercándose actuará con la autoridad y discernimiento divino para separar lo bueno de lo malo, a los buenos de los malos, recompensando a los que producen fruto de arrepentimiento verdadero y rechazando a aquellos que endurecen su corazón. El fruto, ese arrepentimiento es el que cae, con el cual se queda el segador, y la paja es aquella que se va y es finalmente llevada al fuego para que se consuma. Por eso esta metáfora muestra la seriedad del juicio de Dios y la importancia de que el arrepentimiento que los que estuvieran escuchando ahí, fuera real y visible, porque nada superficial podría permanecer delante de él. Y ahora nos movemos hacia el encuentro que revelará finalmente cómo Dios se está acercando y cómo se está cumpliendo la profecía de Isaías. Y Mateo nos dice quién llega. O mejor dicho, nos dice cómo llega Dios. Versículo 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Se supone que quien tiene que manifestarse, y Isaías dice, ved aquí a Dios, es Jesús. Y dice, Jesús vino. Y la profecía de Isaías dice que Dios tenía que venir del cielo. Y Mateo nos dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Deberíamos pensar, si la profecía de Isaías se está cumpliendo, Jesús debía venir a perdonar a todos, por lo menos, pero no, él viene a ser bautizado por él. Jesús viene de Galilea hasta el Jordán. Tal vez parece algo indiferente para nosotros, pero Galilea está al norte y Judea está al sur, y en medio está Samaria, y por eso muchos judíos rodeaban Samaria para no pasar por esa tierra impura y llegar a Judea. Israel estaba entonces dividido porque en medio estaba Samaria. Y llega Jesús de Galilea hasta Judea porque Jesús vivía en Nazaret, ¿no? Eso lo vemos claro en el capítulo anterior. Finalmente sus padres se mudan de Jerusalén a Galilea, a Nazaret nuevamente. Y entonces el Señor hace ese viaje para ser bautizado por su primo Juan. Y aunque no necesita arrepentimiento, se somete al bautismo de Juan porque necesitaba ejercer esta función como perdonador del pueblo de Dios, de su propio pueblo, para ser su pastor a través del ungimiento público de un sacerdote y un profeta. Y este era Juan el Bautista. A través de este acto, Jesús recibiría la confirmación de su misión. Él sería el profeta esperado por Dios, anunciado a Moisés, el sacerdote que intercederá perfectamente por el pueblo. Porque Dios llegaría a perdonar su pecado, no levantando sus manos y extendiendo su perdón, sino a través de pagar el precio del perdón que se necesitaba. Su bautizo entonces no sería para una purificación personal, sino para recibir la señal y la autoridad divina de su ministerio, validado por Dios, quien le había enviado para preparar el camino. Juan inicialmente se resiste y le dice a Jesús que él no debería bautizarlo, al contrario, Jesús debería bautizarlo a él. Que Jesús no necesita el arrepentimiento que él está predicando. Bueno, si Juan el Bautista conocía que era Dios quien se estaba acercando, definitivamente no necesitaba perdón de pecados. Y su reacción nos muestra que Juan el Bautista era consciente que él solo era un profeta y que la autoridad de este hombre era la autoridad de Dios y que entendía que no tenía mérito para bautizar a aquel que viene a cumplir toda justicia. La objeción de Juan resalta la diferencia entre este ministerio preparatorio y una misión mesiánica, dejando claro que el bautismo de Jesús es efectivo para perdón de pecados, un acto de identificación con su pueblo y un cumplimiento del plan de Dios. La frase cumplir aquí toda justicia nos indica que Él hace todo en perfecta armonía con la voluntad de su Padre. Y comenzará su ministerio de manera legítima y autorizada, cumpliendo lo que Dios ha dispuesto para la salvación y preparación del pueblo. Porque la forma en que el Señor perdonaba los pecados era a través de mediadores. A lo largo de la historia de Israel, Dios no simplemente levantó sus manos y dijo, todos son perdonados, nadie va al infierno. No, el Señor no podía pasar por alto los pecados del pueblo y levanta hombres para colocarse como un puente entre los hombres y Dios, distanciados por el pecado.
Y esos hombres eran los reyes que estaban encargados de quitar los ídolos del corazón, de los ídolos del pueblo de Israel, los sacerdotes encargados de sacrificar a la víctima en lugar de sus pecados, y los profetas que traían la voluntad de Dios a los oídos de los hombres. De modo que el Dios que vendría tendría que ser un Dios también que ejerciera estos mismos oficios para perdonar sus pecados. Dice el versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de recibir el bautismo de Juan, dice que sube del agua. Esto es interesante, ¿no? Porque dice que él fue bautizado y después sube del agua. O sea, él seguía en el agua, lo bautizan, derraman sobre el agua y después sale del río. Y es entonces que Jesús experimenta el ungimiento del Espíritu Santo. Así como los reyes recibían ese ungimiento, como los profetas recibían ese ungimiento y los sacerdotes también, el Espíritu Santo desciende de forma verdadera sobre él como una paloma, confirmando que, por cierto, no significa que sea una paloma, es como paloma, es decir, desciende, en pocas palabras, desciende. Recibiendo entonces recibiendo la autorización de Dios y no solamente la confirmación humana, que sería acompañado por Dios para perdonar los pecados del pueblo. Este acto completa lo que había comenzado con el bautismo humano. Primero la identificación con el pueblo y esa unción simbólica, pero ahora la unción era real, era la unción del Espíritu, que lo capacitaría para cumplir su misión de profeta, sacerdote y rey. Al mismo tiempo se oye la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sellando públicamente la autoridad de Jesús y mostrando que su obra mente es completamente divina, respaldada por Dios en el cielo y en la tierra. Este no es otro profeta más, este no es otro rey, este no es otro sacerdote, este es el Hijo de Dios que viene a perdonar al pueblo de Dios. El camino del Señor está aplanado para que cada corazón pueda encontrarse con Él. Y el Señor ha autorizado que Jesús sea aquella persona que perdone y sea pastor de su pueblo. Pero solamente respondiendo a aquellos que están dispuestos con una fe y un fruto de arrepentimiento, para que sus pecados sean perdonados y para que sean apacentados. Nadie puede calificar al perdón de pecados y a ser pastoreados por Dios a menos que muestren frutos de arrepentimiento y fe. Y para que cumpla su ministerio gobernando sobre los hombres, predicando a los hombres y siendo su intercesor e intermediario en el cielo, Jesús recibe un oficio triple y completo. Como profeta para enseñar la verdad de Dios y revelar su voluntad, como sacerdote para interceder por su pueblo y cargar con el peso de su pecado, y como rey para gobernar con justicia y autoridad divina. Cada uno de estos tres roles son la base de su ministerio permanente y muestra que su obra abarca todo: la predicación, el gobierno y la mediación, siendo Él el único capaz de salvar, guiar y sostener a su pueblo. Y hoy, a través de mi voz, el Señor ha aplanado su camino para que tu corazón se encuentre con Él. Pero solamente podrá ser con obediencia, fe y un fruto de arrepentimiento. Hermanos, no basta con asistir a la iglesia, hacer oraciones, mantener las apariencias. Dios busca un cambio genuino en tu vida. Y hoy te confronta: ¿aceptarás de verdad su autoridad y su llamado? ¿O seguirás confiando
en tus propias fuerzas y justificándote en excusas vacías. Es Él tu rey, tu sacerdote, es Él el profeta que trajo la palabra a tu corazón. Este es el llamado más serio que escucharás en tu vida. Entrega tu vida al Señor plenamente, a aquel que puede perdonar completamente tus pecados, apacentar tu vida y gobernarte. No dejes que tu vida sea como la paja que se lleva el viento, porque finalmente será echada al fuego eterno. Y que el Espíritu Santo obre en ti el arrepentimiento como un fuego que purifica, para que produzca fruto verdadero. Hoy puedes responder, recibir su perdón y vivir bajo su autoridad, o ser como una víbora que está en contra de la voluntad del Hijo de Dios. Jesucristo es el único que puede traer ese perdón. Hermanos, Dios ha preparado su camino y el llamado a recorrerlo es personal. No lo ignores, no lo pospongas. Es hora de seguir a Cristo como nuestro profeta, nuestro sacerdote y el Rey de nuestra vida. Amén. Señor, después de escuchar tus palabras, reconocemos que tú sigues llamando a tu pueblo al arrepentimiento verdadero, no solo del labio, sino del corazón. Confesamos que muchas veces nos conformamos con las apariencias religiosas, mientras nuestros frutos no corresponden a una verdad transformada por tu gracia. Te damos gracias porque enviaste a Juan para preparar el camino del Señor y porque esa misma palabra viene a nuestro corazón para preparar camino a Dios. Y que el mismo Cristo ha venido a encontrarse con su pueblo. Y hoy Cristo mismo se encuentra con nosotros en este culto. Humíllanos bajo tu llamado santo. Quiebra nuestra falsa seguridad. Toda confianza puesta en tradiciones o en prácticas externas. Concédenos un arrepentimiento que produzca fruto digno, una fe viva que se manifieste en obediencia. Enséñanos a mirar a Cristo, verdadero Dios, el único que puede traer perdón a nuestra vida, el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, el Cordero que se identifica con los pecadores para cumplir toda justicia. Y que al salir de este lugar caminemos como un pueblo preparado, esperando tu segunda venida, viviendo en santidad, para gloria de tu nombre. Amén.